Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Continuamos con esos estudios que estábamos haciendo de doctrinas reformadas esenciales. Y hoy es la sexta entrega y vamos a ver la Santa Trinidad. ¿Mm? Vamos a empezar por la primera pregunta y respuesta. En el día de hoy solamente hay 9, no hay 10. ¿Sí? Y la primera dice así: ¿qué dice la verdad de la Trinidad? ¿Mm? Y escuchen, fíjense bien lo que voy a decir, porque esta guía para catecúmenos, fíjense, no dice qué dice la Biblia. No sé si prestaron atención a lo que dije. ¿Qué dice la verdad? Aquellos que están en el grupo tienen la copia que le mandé el libro y están ahí. Pero ahí dice que dice la verdad de la Trinidad. Eso es importante, amado. Y dice así, que Dios es uno en esencia y tres en persona. Y da, primera de Juan capítulo 5 versículo número 7, si me lo podés leer por favor. 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, aquellos que participaron en los estudios de Primera de Juan se habrán dado cuenta que estuve hablando un poco que este texto, aunque fue añadido y está, creo que en la Reina Valera 1960 lo van a encontrar ahí, en otras traducciones carece de este texto. Ustedes saben, porque cree que fue... Mira, acá tengo un libro de la institución de religión de Juan Calvino y ustedes van a ver, o si ven mis apuntes ahí tengo unas cosas, o si ven mi Biblia acá, siempre van a encontrar que al lado como unos apuntes, algo que ha añadido yo, pero no es parte del autor, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, este texto se cree que fue añadido, que no está ahí, ¿sí? Que alguien lo anotó y le pareció muy bueno para reforzar la doctrina de la Trinidad. Más allá que sí o que no, por lo menos en la Reina Valera en otros textos aparece, ¿sí? Por eso que creo que dice, porque no lo dice esto, dice que dice la verdad de la Trinidad, no dice que dice la Biblia, porque en la Biblia nunca aparece la palabra Trinidad, ¿sí? Pero no aparece otras cosas más, eso no significa que no exista la palabra Trinidad. Eso es lo que sucede con el testigo. Otro, cuando hace apología, uno le va a decir, pero la palabra, escuchen, ¿sabe por qué esto es importante? Cuando viene un testigo le dice, pero la palabra Trinidad no aparece. Y usted por primera vez dice, caramba, es verdad, esto no aparece. Muéstrame un texto. No hay un texto que hable de la Trinidad, o sea, que diga Trinidad, pero sí la Biblia, ¿qué dice la verdad la Biblia? ¿Qué verdad hay sobre la Trinidad? Bueno, hay muchos textos sobre eso. ¿Sí? Es importante porque que podamos entender eso. Entonces, ¿qué dice la verdad? Bueno, que Dios es uno en esencia y tres en persona. Así que esto lo voy a desarrollar un poquito más y para esta ocasión me valido de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, el tomo número 1. El número 2 no deja, porque en el número 1 él habla sobre la Trinidad, que dentro de un ratito lo voy a utilizar. Pregunta número 2. ¿Cómo Dios es uno en esencia y tres en persona? Va de nuevo la pregunta. ¿Cómo Dios es uno en esencia y tres en personas? Y acá viene la respuesta que no tiene texto bíblico. Dice así, hay tres individualidades divinas, cada una subsistiendo en su distinta personalidad en una esencia divina. Bueno, amados, le pido que me tengan paciencia porque vamos a entrar en algo que es muy, pero muy difícil. ¿Cómo Dios es uno en esencia y tres en personas? Y la respuesta es hay tres individualidades divinas, cada una subsistiendo en su distinta personalidad en una esencia divina. ¿Mm? Y la pregunta número 3 es esta. ¿Cuáles son estas tres personas? ¿Cuáles son estas tres personas? Y la respuesta ustedes la saben, ¿no? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un texto es Mateo 28, versículo 19. Dice, por lo tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, eh, ese es el texto. No, más o menos que digo que lo sepa de memoria la mayoría de los textos. Una vez hablando con una persona le nombré esto. Salí acá, estábamos en la época del COVID, me acuerdo. Salí y me encontré con un unitario. Y me decía, no, porque esto y esto y esto, y esto le falta bautismo y esto.
Y yo sabía que algo estaba mal. Y no me acuerdo qué era, y que le dije y me di de cuenta que yo le estaba predicando, estaba entregando unos trataditos. Acá son 2 cuadras para allá están. Y me dice, usted tiene que venir a hablar con mi esposo, me dice. Porque usted dice, no sé, que está, algo esto está mal. Le digo, ¿qué? Le digo, si acá dice que se tiene que arrepentir y creer. Sí, le digo. Y él no se tiene que arrepentir. Digo, ¿cómo que no? Le digo, ¿y cómo se arrepiente? ¿Y cómo y cree en Cristo? No, acá le falta algo para ser salvo. Me dice, ¿qué? Acá usted no puede ser salvo porque usted no puso que se tiene que bautizar para ser salvo. Bueno, y yo digo, y ahí empezábamos a entrar atrás, hay que tener paciencia. Era un unitario, esos pentecostales. O sea, no todos los pentecostales son unitarios. Presten atención a esto, ¿eh? La mayoría, no sé si de la asamblea o alguno de otros, no todos son trinitarios los pentecostales. Algunos creen, no, pero escúchenle a ellos creen en el Padre, creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo. Escuche, presta atención, pero ellos creen que son 3 diferentes personas. modos de manifestación. El Padre, Dios es Dios, pero Dios, présteme atención porque Dios era Padre en el Antiguo Testamento, pero Dios se transformó en el Hijo en el Nuevo Testamento y ahora en esta época ahora está con el poder del Espíritu Santo. Y por eso todo con el Espíritu Santo y Espíritu Santo. No todos, vamos a decir, tienen este concepto en claro. Muchos de ellos ni saben de que creen en eso. Escuchan hablar de Espíritu Santo, pero no saben que creo que son modalistas, 3 formas de manifestaciones. Y así. Y yo entonces le digo, hablando de esto, porque téngame paciencia, yo le nombré esto. Digo, ¿pero cómo? Mateo 28, versículo 19, le digo. Y entonces le digo, pero nunca leyó Juan capítulo 10, versículo número 30. ¿Qué me dice? ¿Qué dice? Pero si usted, digo, usted es unitaria, ay, esa cara. Mire, yo le voy a tener paciencia, le digo. Pero si usted se encontrara con otro trinitario como yo, tendría que ver la cara de esa señora. Estaba en el local, se enfureció. Y digo, usted no se ponga mal, digo, pero usted sería considerada dentro de las iglesias una hereje. Ay, esa cara. Parecía esos dibujitos animados que se le ponen rojo y se le salen los humos. Había una señora para atender ahí, se armó. Porque yo le digo, pero nunca leyó Juan capítulo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Le digo, ¿dónde está la Biblia? Voy a buscar, le digo, no, se lo digo yo. Dice, yo y el Padre somos uno. Ahí está, ahí está. Digo, ¿cómo ahí está? Le digo, claro, ahí está, son uno. Y sí, entonces tenemos el mismo sentir, le digo. No, son uno. Fue esas cosas que el Señor a veces no quiero decir, no, el Señor nos muestra, pero de alguna forma me aclaró. Ella cree. Y usted no querrá que yo, el Padre y yo. A ver, le puedo explicar. ¿Usted cree que Jesucristo es esquizofrénico? ¿Cómo, amigo? ¿Usted cree que son dos en uno? O sea, son 2 personalidades cohabitando en una persona. Eso es una enfermedad mental, le digo. Cristo no es esquizofrénico. O sea, la palabra que decía, creo era Tozer o ese que gustaba, o Dios, no lo estoy diciendo, pero muchos teólogos decían, o Jesucristo está loco, porque era la palabra que usaban los teólogos. Y Jesucristo no está loco, que Jesucristo decía, Padre, voy y oraba Él conmigo. O sea, señora, le digo, Cristo no está orando con el Padre. Eso es lo que tengo que hablar ahora. Es una esencia subsistiendo diferente, pero con personalidades, vamos a decir, cada uno son individuales, pero tienen la misma esencia. ¿Sabe eso? Le digo, no, pero usted me está definiendo como que Cristo tuviera un problema mental. Estuviera loco. Le digo, no, somos uno, o sea, son la misma persona, me dice. No, le digo, son la misma esencia, le digo, pero no. Juan 1 en el principio, no sé, no me acuerdo el texto, el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿No ve la diferencia ahí? Hay una diferencia. Estaban, la palabra en el griego estaban cara a cara, sí. Uno y yo soy otro. Son diferentes. Aunque es Dios. La palabra echaj, me puse a hablar. La palabra echaj es otra. Le digo, que ahí la tenés que leer vos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4.
Es una unidad, le digo, compuesta. Pero Dios es uno. Claro, le digo, el Shema, le digo, oye Israel, el Señor es uno. Sí, pero uno compuesto, o sea, uno, cuando hablamos de uno. Usted nos dice, mi matrimonio y yo somos uno, somos una carne, pero somos dos, sí, esposa y marido, pero somos uno, ¿o no? Ay, se ponía furioso. Yo no utilizo, eso se llama apología. No utilizo eso, pero no era tratar de entender. Pero el asunto que se armó, tremenda. La señora que estaba atrás en un local ahí, no tuve que ir más, por supuesto, no pude ir más, ¿no? Te dejé el tratado y creo que los tiró. Así que lo que les quiero decir es que esto es importante, amado. Vamos entonces escuche, ténganme paciencia, porque estas clases de teología pesada, vamos a decir, sí está escrito, uno de los primeros libros que leí. Eh, Aunque no crea, en esa época leía mucho, miren. Es un poco difícil. Calvino, en su institución de la religión cristiana, el libro número 1, capítulo número 3, él define esto. Escuche, yo voy a leer esto y tratan de paciencia, pero yo se la tratar lo que más puedo. Y yo le diría, tengan paciencia porque a veces nosotros estamos una hora y media disfrutando entre comillas, una película que no sirve para nada. Pero esto es carne, pero carne teológica y es buena. Escuche, dice así él. Cuando oímos decir que la unidad de la esencia divina hay tres, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hemos de entender que con esta Trinidad se menciona a las tres personas. Cuando esto se profesa de corazón y sin doblez alguna, no importa las grandes palabras, pero hace ya tiempo que por experiencia que cuanto pertinazmente se empeñan en discutir por simples palabras, alimentan dentro de sí algún oculto veneno, de suerte que es mucho mejor provocarlos abiertamente que andar con medias tintas para conservar su favor y amistad. Y acá viene. Distinción de las propiedades, definición de persona, esencia y subsistencia. Ahora lo explico con mis palabras para que lo puedan entender. Más, dejando a un lado la controversia sobre las meras palabras, comenzaré a tratar del meollo del mismo de la cuestión. Así pues, que por persona entiendo una subsistencia en la esencia de Dios, la cual comparada con las otras, o sea, se refiere al Padre, Hijo y Espíritu Santo, se distingue por una propiedad incomunicable. Por subsistencia entiendo algo distinto de la esencia, porque si el verbo fuese simplemente Dios, San Juan hubiera expresado mal al decir que estuvo siempre con Dios. Y se está refiriendo a Juan capítulo 1.1, que estaba cara a cara, estaba ahí. ¿Sí? Eso es. Luego dice que él mismo es Dios. Entiende esto de la esencia única, pero como quiera que el verbo no puede estar en Dios sin que resida en el Padre, de aquí que se deduce que la subsistencia de que hablamos, la cual aunque esté ligada indisolublemente con la esencia, de ninguna manera se puede separar de ella. Sin embargo, tiene una nota especial por la que se diferencia de la misma. Y digo también que cada una de estas tres subsistencias, comparada con las otras, se distingue de ellas con una distinción de propiedad. Ahora bien, aquí hay que subrayar expresadamente la palabra relacionar o comparar, porque al hacer simple mención de Dios, sin determinar nada especial, lo mismo conviene al Hijo, el Espíritu Santo, que al Padre. Pero cuando se la compara con el Padre y con el Hijo, cada uno se diferencia del otro por su propiedad. En tercer lugar, todo lo que es propio de cada uno de ellos es algo que no se puede comunicar a los demás, pues nada de lo que se le atribuye al Padre, como nota específica, puede pertenecer al Hijo sin ser atribuido. Y no me desagrada la distinción de Tertuliano, con tal que se entienda bien que la Trinidad de personas es una disposición en Dios o orden que no cambia nada en la unidad de la esencia. Bueno, amado, es algo difícil de poder entender esto. Esto venía de... a ver, como yo no los quiero aburrir. Había muchas peleas. Ahora tenemos servido en banquete todos nosotros. Pero en esa época había discusiones con Arrio sobre quién era Jesucristo, el Espíritu Santo, muchas de esas cosas.
Y había problema con la palabra persona, porque la teología empezó, acuérdense que esto estábamos hablando en otras clases de Países Bajos, donde estaba Calvino, el movimiento, creo que era en Alemania por Lutero, bueno, sí por Lutero, creo que en Suiza por Calvino, entonces, pero estaban los latinos que habían adoptado una palabra de persona. Y claro, cuando nosotros decimos persona, ¿qué pensamos? Diferentes. Sí, claro, yo digo, está mal el ejemplo que va. Escuchen, ese ejemplo del huevo, eso no se puede comparar con Dios, que la Tan claro. cáscara, y No, eso no tiene nada que ver. Eso no es bíblico, no lo acepta nunca. El ejemplo del agua en sus tres, ¿cómo se dice? presenta H2O, los compuestos químicos. Sí, pero Líquido, sólido y gaseoso, ¿sí? sí, tampoco. No es así. No podemos utilizar cuando hablamos de esto es muy delicado. Por eso cuando él habla de... Bueno, ¿por qué estoy diciendo acá? Porque acá dice esto, yo estoy leyendo esta guía chica de catecúmeno que estamos leyendo, pero dice así, ¿cuáles son estas tres personas? Porque dice, ¿cómo Dios es uno en esencia y tres en persona? Dice, ¿cómo es que sea Dios uno? Es uno, pero a la misma vez son tres. En persona. Bueno, que hay tres individualidades divinas, cada una subsistiendo en distinta personalidad en una esencia divina. Ahí está, dice el testigo de Jehová. Son unos herejes ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes creen en tres dioses. Nosotros no creemos en tres dioses. Sí, ustedes creen en tres dioses que viven adentro de uno. Son tres con tres cabezas. Nosotros no creemos en una monstrualidad. Yo sé que esto es difícil. Y yo debo ser al menos indicado para hablar de esto. Son cosas muy difíciles de entender y el Señor me ayuda a tratar de explicarlas, pero nosotros no creemos en tres dioses, pero sí podemos decir lo que se entiende por persona acá. Escuche, yo lo expliqué, yo en esa época lo tuve que anotar con mis palabras para poder entender todo lo que él, como decía, lo traté de, ¿cómo se dice? En mi época tenía acá un aparato que para hacer arreglar y convertir los canales. Convertidor traducir. Claro, traté de Un ponerlo en conversor. palabras, sí, para que se pudiera entender. Y yo lo entendí así. Cuando hablamos de persona, o sea, yo puse, o sea, es una subsistencia en la esencia de Dios. La esencia misma es la esencia de Dios. Dios, ¿qué es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Todo tiene la esencia, o sea, la esencia misma de Dios está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? Pero adentro de ello hay personas, pero no son personas así como nosotros. Está Caro, está Diana y está Daniel. No, sí es un solo Dios, pero adentro de él no son tres dioses que están ahí. ¿Eh? ¿Qué es? Dice así, o sea, cada uno de ellos se distingue de los otros. ¿Cómo se distingue? Bueno, el Padre es Padre y el Padre no es Hijo, y el Padre no es Espíritu Santo. El Hijo es Hijo y el Hijo no es Padre, y el Hijo no es Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Espíritu Santo, pero no es Hijo y no es Padre. Padre, Padre, Hijo, Hijo y Espíritu Santo, pero en sí la esencia misma, los tres son dioses. Son Dios, perdón, no son dioses, son Dios. ¿Sí? Porque esa S me traería problemas si alguien escucha. Entonces se distinguen cada uno y tienen propiedades cada uno de ellos. ¿Sí? Cada uno, incluso en la soteriología, vos tenés que cerrar con Jonás 2.9. ¿De quién es la salvación? Del Señor. Del Señor. O sea, sería, ¿quién es el Señor? Cuando Dios salva, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la salvación, ¿cómo es? Yo me estoy adelantando al final. ¿De quién fue hecha? Por Dios. Y escuchen bien porque voy a decir, cuando hablamos de la salvación, ¿a quién viene solamente a nuestra mente? Cristo. Cristo, porque claro, Él llevó la cruz, sufrió, lloramos nosotros. Pero sabe que si el Padre no te hubiera escogido, no sería salva, por más que Cristo muriera, Claro, si te el hubiera Padre no muerto escoge. por personas que a ver si quieren están muertas. Es como murió por esa piedra. No tiene, pero el Padre, por eso la salvación es de Dios. La Trinidad en la salvación. ¿Ves? O sea, cada uno que son la esencia es Dios, cada uno tiene obra diferente. El Padre escoge, el Hijo viene y el Espíritu Santo ahora lo que hace, aplica la obra de la redención. Esa es la obra del Espíritu Santo, es aplicar
aquello que Cristo ha, o sea, imputar, ¿no? Todo. En la imputación hablo de la justificación, hablo de la santificación, del avance, del crecimiento, de llevarnos allá, de protegernos, todas esas cosas. Pero son diferentes en cada uno, ¿sí? Vamos, tienen unas propiedades incomunicables. Yo no, cada uno. Es como diga, Daniel tiene, sí, yo tengo ciertas cosas que son mías, no te las puedo comunicar. Pero en sí somos hermanos en Cristo, tenemos el mismo espíritu, ¿o no? Ajá. No es lo mismo, ¿eh? Nosotros no somos pequeños dioses, nada de esas cosas. Entonces la subsistencia es algo distinto en sí de la esencia. Juan 1.1 sería el texto para poder entenderlo. No sé si se pudo entender un poco de eso, ¿sí? Sí. Es un poco más, porque si seguimos acá, él sigue hablando un poco más de esto, pero no terminaríamos más, porque empieza a hablar de otras cosas, del ángel cuando vino, bueno. Pero eso es un poco para que se pueda entender que es un poco difícil. Voy a tratar de apurarme, por favor. 4. ¿Dónde está esta doctrina en las tres personas en las escrituras? Dice así, la guía para catecúmeno. Hay muchos textos que hablan de una pluralidad de personas, tales como, si me podés leer por favor, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y enseñorea a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aclaro algo, no me voy a frenar en cada uno de los textos a explicarlo lo que significa imagen, ¿sí? ¿Sí? En cada uno, solo el texto nada más que enseña que en tres personas son un ser, ¿sí? Porque dice hagamos, ¿qué es eso? Hagamos a nuestra. Imagen y semejanza. No dijo, lo hice a mi imagen. ¿Sí dijo? Habla en plural, ajá. Muy bien, habla en plural, eso. Entonces vemos que hay textos que hablan de que de la doctrina de tres personas, no dijo a mi, sino que hagamos a nuestra, vemos ahí así. Otro texto es Génesis capítulo 3 versículo 22. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Se puede entender lo que quiero decir? Como uno de nosotros. Escuche, no estamos hablando de esquizofrenia. No estamos hablando que Dios, hay tres personas ahí, vamos a decir personas ahí que están ahí. ¿Sí? Ya lo explicamos un poco. Y el Génesis 19, versículo 24. Dice, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Bueno, y el Salmo 110, 1, que es un texto hermoso. Dice, el Señor dijo Escucha. a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un texto que el Señor Jesucristo confronta a alguien en el Nuevo Testamento y le dice, ¿y entonces por qué el Señor dijo, le dijo el Señor a mi Señor? Y es una gran pregunta. Yo una vez, hablando con un testigo de Jehová, porque yo le digo, no, pero eso es su Biblia. Entonces yo digo, bueno, hagamos una cosa. No hay mejor que espada que la de Goliat, le digo. Vamos a usar la espada de usted, le digo. ¿Qué le parece? Bueno, le digo, saque la traducción del Nuevo Testamento que tiene usted, la traducción del Nuevo Mundo, y fíjese, y busque Salmo 110, versículo 1. Y lo buscó así y lo leí así. ¿Y sabe por qué pasa? Ustedes, no sé si han trabajado, yo no tengo estudio, pero sé que hay personas que se las capacita para, cuando trabajan en empresas, marketing y esas cosas, son como una máquina de repetir cosas para vender cosas. Y no salen de ahí. La tienen así. Yo cuando leía esos libros, el libro les llamaba el disco rayado. Siempre repiten lo mismo, con tal de vender, pero esto usted necesita esto, se lo saben de memoria, el testigo se sabe de memoria. Desenfocalo de eso y no tiene teología propia de verdad, convencido de lo que él cree. Está en su cabeza metida ciertas cosas que le han dicho y nada más. No investiga, por eso yo digo, los invito a abrir sus Biblias, usted tiene que investigar. Está vendiendo algo un hombre, con un cosito. Entonces, con un canastito. Entonces, sí. ¿Qué, perdón? Por favor, el Salmo número 110, versículo número 1. Yo voy a tener que ir al baño. Bueno, sí, vaya.
¿Me lo podés leer, por favor? Nada más. Estoy grabando, por favor. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor dijo, dímelo por favor de El nuevo. Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor dijo A mi Señor. a mi Señor. Fíjate, yo le dije al testigo, entonces mire subir. Y cuando vio dijo, y no me acuerdo qué es lo que decía la traducción de él, creo que decía como, ¿por qué dice ahí como Jehová dijo a Jehová? O el Señor dijo Jehová. El Señor dijo Jehová. Y miraba, digo, ¿nunca lo leyó? Porque ellos no abren su Biblia digo, están acostumbrados a repetir. Pero ¿quién es el Señor para usted? Le digo. Y se puso a pensar, ¿no es Jehová? ¿Y por qué Jehová le dice a Jehová? Y generalmente yo decía, bueno, gracias, muy amable por atendernos, en otro momento lo vamos a venir a visitar. Y la persona, vamos, le dice al aprendiz van. No sé si entienden ustedes lo que dice ahí. El Señor dijo a mi Señor, o sea, el Señor o Cristo o el Padre, creo que le dijo al Señor que se pusiera ahí, porque si vos lo lees todo... Que se siente a la diestra. Sí. ¿Y quién es el que se sienta? Cristo. Cristo. Bueno, el Padre está diciendo al Hijo, el Señor le dijo a Jehová. ¿Quién aparece como el Señor le dijo a Jehová? Más allá que se acepte la palabra Jehová, Yahweh, o lo que sea, si querés, para que no te confundas, decirle, el Señor le dijo al Señor, le digo yo. Pero ¿quién tiene ese título de Jehová en el Antiguo Testamento? O Yahweh, o Ja. El Padre. Sí, no, pero acá ¿quién se lo está llamando así? O sea, el Padre le dice al Hijo. El Hijo es llamado como Jehová. Como Señor también, sí. Como el Señor. El Señor le dijo a mi Señor. A mi Señor, siéntate. El Señor, entonces, lo que quiero decir es que aparece, en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, pero sí aparece eso. Ustedes pueden encontrar entonces eso. Y Cristo la confronta así, entonces digo, ¿por qué le dijo eso? Y lo vemos, ese título, creo que en Hechos capítulo 2, cuando dice que el Padre lo sentó a la diestra. Y en Filipenses que estamos estudiando dice que lo exaltó a él y lo sentó en los lugares celestiales. Entonces lo vemos que ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es? Es Dios. Uh-huh. ¿Sí? ¿Se puede entender? Sí. Sí. Entonces, vamos a tratar de avanzar. Y sigue diciendo así la guía de catecúmeno. Las tres personas a menudo son distintamente mencionadas en el Nuevo Testamento, como en la fórmula del bautismo y la bendición apostólica. Para la bendición apostólica tendría que buscar un texto bíblico. Yo acá no lo tengo y lo estoy improvisando ahora, pero es que en segunda de Corintios capítulo 13, si no me equivoco, porque no lo tenía anotado, pero solamente para leer un texto nada más. Y que si no me equivoco cuando está cerrando la epístola. Y no lo tenía, lo aclaro que lo estoy buscando. Creo que es en el 13:14, dice así. La gracia, escuche, la gracia esto es la bendición apostólica, así termina la segunda de Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, ¿sí? El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Esa es la bendición apostólica. ¿Qué nombra? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Ahí vemos también la Trinidad, que lo está nombrando, que por supuesto que Pablo no dice Trinidad, porque eso fue que después adoptó siglos después, ¿sí? Pero para definir por los problemas que hubo después. 5. ¿La Biblia enseña que estas tres personas son un ser? La respuesta es sí. La Escritura testifica que Dios es uno. Algunos versículos mantienen esto especialmente como, y por favor necesitaría Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Muy bien. Oye Israel, el Señor vuestro Dios es uno es. Entonces la palabra, si no me equivoco, yo lo busqué, si no me equivoco en un apunte viejo, creo que la palabra es echaj, que habla de esa unidad que está compuesta. No es que es uno solo,
como me dijo el unitario. No, pero es uno. No, pero cuando nosotros, ejemplo, no sé, Efesios 4 dice que nosotros somos, somos uno en un mismo espíritu, o somos una iglesia, que somos una sola iglesia universal. No, no hablamos de una iglesia, son muchas iglesias, pero somos una iglesia que de verdad, verdadera de Dios. Las demás pueden ser sectas o sinagogas de Satanás. Cuando hablamos, la palabra acá es un racimo de uvas o un racimo de bananas. Es una. Acá no se vende en mi país, pero sé que en otro lado usted pide por unidad y le venden un coso así y eso es uno. Pero en sí está pidiendo, vamos a decirlo, cuando dice deme un paquete de azúcar o de yerba o el coso grande, viene muchas veces. Cuando usted compra algo que no quiero decir de higiene para el baño, se lleva un paquete, pero a veces vienen cuatro para algo, para limpiarse, pero compró un paquete. Se puede entender, si no siempre significa uno que es una persona solamente. Sí, en ese sentido, que es uno. Y no me da tiempo de hablar de Deuteronomio porque se alargaría mucho el estudio, amado, pero la que quiero que entender es esto. Cuando dijo uno no estaba hablando tanto de él, sino que uno, y que no son muchos dioses como los demás tenían. Los otros tenían dioses para la lluvia, dioses para el amor, dioses para la prosperidad. Dios dice, yo soy uno. No soy como los otros que tienen, las Tesalónica tenían muchos dioses para cada cosa. Yo soy un Dios verdadero nada más. Eso es lo que se está refiriendo. Se puede llegar a entender. Y 1 Juan capítulo 5 versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, en el mismo texto que hablamos que al principio, en la pregunta número 1, ¿no? Sí. Que cree que se fue añadido ese texto. Vamos a ver si podemos avanzar un poco más. Pregunta número 6. ¿Por qué estas personas son llamadas Padre, Hijo y Espíritu Santo? La respuesta es esta. Porque en estos nombres, en esos nombres sus distintas propiedades personales son indicadas. Y eso es lo que vimos un poco cuando está hablando un poco de la religión de la institución cristiana de Juan Calvino. ¿Por qué? Porque en los nombres de esto, como ¿cuál nombre? Padre, Hijo, Espíritu Santo, en esos nombres se nombra que sus distintas propiedades, cada uno tiene diferentes propiedades. El Padre tiene ciertas propiedades, el Hijo tiene ciertas propiedades, el Espíritu Santo tiene ciertas propiedades personales, cada uno. ¿Sí? Padre, el Hijo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Pregunta número 7. ¿Cuáles son las diferentes propiedades personales de cada una de estas personas divinas? Y esto es importante. Ahora, ¿cuáles son las diferentes propiedades personales de cada una de estas personas divinas? Y la respuesta es esta. Del Padre, escuche, que genera al Hijo. Del Hijo que es generado, o yo no sé, de acá, así aparece eso. Porque en otras palabras yo creo que lo mal interpretado cuando decían engendrado. Pero es generado acá por el Padre y el Espíritu Santo, que procede tanto del Padre como del Hijo. Y los textos que nos dan, amado, es Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y creo que Juan capítulo 15, versículo 26 es medio parecido, ¿no? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. No nos da tiempo de explicar mucho, pero sí, me gustaría que ustedes lo consideren, las diferencias que hay entre Juan capítulo 14, versículo 26 y Juan capítulo 15, versículo 26. Ahí. Ahí no me da tiempo por cuestiones del tiempo. Pero vemos que de verdad, vemos que cómo se ha enviado. Dame un segundito. Poneme el primer texto, ¿lo tenés? El Juan 14. ¿Ya te fuiste o lo dejaste? ¿Lo dejaste? ¿Lo dejaste atrás? ¿El 14? 26. ¿Dónde está? A ver, me lo lees. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién lo envía? Dice. ¿El Padre? ¿A quién el Padre enviará? ¿Y en este qué dice? ¿En el otro? Sí. Dice. En el 15.
En el 15 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces podemos ver que las propiedades, o sea, personales de cada una de estas personas, vemos que el Padre envía al Hijo, el Hijo envía el Espíritu Santo. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 6, no sé si lo tenés también. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Tenés los otros textos como Juan 1.14 y eso? Juan Sí. 1.14. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Muy bien. ¿Y Salmos 2.7? Dice, yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bueno, esa palabra te engendré ha causado muchos problemas, pero quiero que entiendas esto, no me da tiempo de hablar, en esa época estuve hablando de cristología. Engendrar no significa, vamos a decir, tanto como de dar nacimiento, vio cuando de algo así, ¿sí? Engendrar no es lo mismo que parir. Ajá. Sí, engendrar es como salir, es como una planta, ¿vio? Cuando sale algo de algo, la planta sale engendrada, sale de la flor de algo, bueno, sale de sí mismo, engendrar, o sea, lo envía de sí mismo, sale del seno, pero no es que fue creado, engendrar o lo hizo nacer así, te hago nacer de algo, no, Cristo no es creado, en ese sentido. No me da tiempo de hablar, ya lo hablamos cuando hablamos de cristología. Pregunta 8. ¿Qué significado tiene la doctrina de la Trinidad? Y la respuesta dice esto con un texto. Que Dios triuno mora en una perfecta comunidad pactual con sí mismo y establece una relación pactual con nosotros. Y nos da Génesis capítulo 17, versículo número 17. No, versículo 1 y 7. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y el 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y vamos a cerrar con este texto de Jonás 2.9 y lo que dice la pregunta número 9. Cada persona tiene su propia obra en la creación y en la salvación. Y la respuesta es la siguiente. No, el Dios triuno crea, redime y santifica. Y da Jonás capítulo 2, versículo número 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es del Señor. Entonces, cuando hablamos para ir cerrando sobre la salvación de la soteriología, vemos que hablando incluso del pacto que Dios jura y por sí mismo, ¿no? Pero cuando hablamos de esta salvación de la soteriología, a muchos, lo que dije hace un rato, que yo, no sé si te acuerdan, cuando recién empecé el estudio dije, me adelanto al final. Siempre nos enfocamos, por supuesto, claro, en Cristo. ¿Sí? Está mal el ejemplo que voy a dar. Discúlpenme, pero está horrible. Está horrible, muy feo, horrible. Pero acá en la Argentina, cuando llega un mundial, hay un jugador con la M que todos lo quieren. Es el 10 de acá. Entonces cuando uno está jugando, y se olvidan que, no sé si se podrá decir el nombre, que solamente ese jugador no hace el equipo. Él hace parte nomás. Claro, el Messi no hace parte. Están otros que están jugando. Por eso es un equipo, porque si no sería un jugador. Pero entonces no depende, aunque vemos que él hizo, a veces hace el gol, lo prepara, entonces, bien, sí, pero no es, él no podía hacer todo. Él no podía atajar, no podía hacer. Entonces, cuando hablamos de la salvación, por supuesto que yo me quebranto muchísimas veces, me he quebrantado de Cristo, que muy pocas veces me he quebrantado,
o sea, por el Padre, o el Espíritu Santo hace que lo glorifiquemos a Él por la obra. Pero debemos entender que la salvación es de Dios. Amén. Porque es el Padre el que escoge, ¿no? El que escoge a sus escogidos. El Padre envió a su Hijo, porque si no lo hubiera enviado estaríamos perdidos. Él provee el Cordero. Entonces el Padre dice que nos amó en Cristo. ¿Tienen la idea? Entonces cada uno cuando hablemos, no podemos decir mal al Espíritu Santo, como estamos hablando acá recién hacia afuera. No podemos enfocarnos solamente en cada uno. Estaríamos dejando fuera a otro. Entonces todo, el Padre, por supuesto nuestro amado Señor Jesucristo, que siempre está con nosotros porque es la obra de Él que ha llevado, el único, el Padre no se encarnó, el Espíritu Santo no fue Cristo, fue solamente Cristo el que se encarnó, ¿sí? Entonces sí, nos debemos, ya estamos terminando, nos debemos enfocar en Cristo, porque ¿quién lo ha leído? No sé si a usted le ha pasado, yo he leído Isaías 53 y no sé, me he quebrantado ver todo lo que le sucede a él. Ninguna película de ningún Mel puede describir eso. La Biblia te tiene que dar a confirmar tu espíritu lo que él ha hecho y ha sufrido por nosotros. Nos tiene que dar, como decías vos, no solamente conocimiento, sino un entendimiento. ¿Por qué sería? A ver, ¿podés decir? Porque hay que entenderlo. Una cosa es tener un conocimiento, pero si ese conocimiento no lo entendemos, no podemos vivirlo, no podemos dar ese paso para poder vivir y tener un discernimiento. Exactamente. Se queda en un pleno conocimiento y ya está. Entonces debemos entender estas cosas. No solo conocerlas. Ah, sí conozco la Trinidad. Trinidad significa esto que tres. No, debo entender qué es lo que hizo y cómo en la obra de la salvación cada uno jugó. Está mal lo que dije. Está mal un papel o cada uno desarrolla algo en esa obra de la salvación. Incluso atemporal en un parto intratrinitario. Pero es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. No solamente el Padre, yo no me puedo enfocar en el Padre, no me puedo enfocar en Cristo y no me puedo enfocar solamente en el Espíritu Santo. ¿Por qué creemos en la Trinidad? Cada uno, y los tres son uno, son una esencia, pero subsisten cada uno, tienen, vas a decir, no sé si decir la palabra personalidad, porque por ahí uno entiende en otra cosa. Pero Padre, Hijo, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son Dios. Pero el Padre no es el Hijo y el Espíritu Santo no es el Hijo, entonces sí. Es importante que podamos entender esto porque lamentablemente por ahí hay muchas personas que no creen esto. Y son personas que dentro del cristianismo son definidas como herejes. O sea, y aunque ustedes no lo crean, yo le voy a decir, lamentablemente, mucho dentro de la iglesia, estas personas, los que son conocidos como unitarios, ni siquiera son reconocidos como nuestros hermanos. No son reconocidos. Y lo estoy diciendo, no estoy diciendo, escúcheme bien, no estoy diciendo que todos los pentecostales son así. No todos, porque hay varias ramas. Pero dentro de los pentecostales están unitarios. Creen solamente en ciertas personas. Ejemplo, Jesús solo. Sí, pero no está Jesús solo, está el Espíritu Santo solo. Personas que se concentran solo en el Espíritu Santo. Para ellos Espíritu Santo. Personas herejes. No fueron salvas. ¿Por qué vos le hablás y nunca está Cristo? Preguntale de Cristo. Solo está el Espíritu Santo. Cristo que predica el Evangelio. Eso no existe, es otro Evangelio. ¿Cómo dice 2 Corintios? Otro Jesús, otro Evangelio, otro Espíritu. Entonces, amado, Dios sabe, no lo estoy diciendo como ofendiendo, no. Está diciendo que debemos prestar atención a lo que la Biblia dice, porque Dios dice, yo soy así, y esto es lo que estamos haciendo. Esto es teología propia, es conocerlo a Dios. Esto entra dentro de la materia de teología propia. Quiero que me conozcan, yo soy así. Entonces es importante no creer en otro. ¿Por qué? Porque si yo creo en un solo Jesús, y saco al Padre, saco al Espíritu Santo, y si creo en solo Espíritu Santo, pero no existe solo Espíritu Santo, dejo la obra de la redención, dejo las otras cosas, me concentro en un movimiento, en un sentimiento nada más, y dejo de lado la Biblia, porque el Espíritu me guía, pero esto es palabra vieja, no sirve más. ¿A dónde voy a terminar, no? Entonces, no nos burlamos, debemos ser conscientes de esto. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque una vez más, Señor, nos hemos extendido. Yo sabía esta vez que no ibas a entender, Señor, pero
¿Cómo poder decir, Padre, ni siquiera, yo creo que ni siquiera, si tuviéramos que hablar de usted, ni siquiera abordé la capa? Siempre decían los teólogos algo como el iceberg, esa punta que sobresale ahí afuera, una puntita nada más. Pero si se mira abajo del océano, hay una parte, un hielo muy profundo, una raíz que... Entonces, estos son doctrinas, yo podría decir casi insondables. Cuando estaban esas fuerzas, ¿se acuerda que yo era motorista? Tenía que medir cuánto gasolina o gasoil iba adentro. Y yo digo, bueno, hay 20.000 litros para poner en popa. Y podía medir. Pero cuando hablamos de usted, Señor, no se puede. Señor, y con estas cosas no podemos inventar y crear doctrinas, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Le pido a aquellos que han escuchado que no se aferren en lo que yo he dicho. No se aferren si parece útil, tiene conocimiento, habla de subsistencia, habla de esencia. Debe ser verdad. No, si usted no está convencido y está escuchando, le ruego algo. Vaya y abra su Biblia, estudie, pide la guía del Padre, Hijo, Espíritu Santo. No que esto, no se confíe en mí. Abra su Biblia. Yo me puedo estar equivocando. Eso es lo que hacían los verdaderos cristianos, eso es lo que hizo la Reforma, la Biblia, cada uno tiene su Biblia, indague, sea como los de Berea, Hechos 17:11, porque es su salvación. Estamos hablando de un Dios verdadero, un Dios real, de verdad, y Él se ha revelado y debemos conocerlo tal como es. Satanás quiere que creamos en otra cosa, y no es así. Por eso, Padre, le pido que sea usted, Señor, que le esté iluminando, le dando entendimiento, Señor, cuando yo diga, voy a ver si es verdad lo que dijo este hombre, lo que dijo este hermano, lo que dijo este pastor. Quiero abrir, Señor, y usted los guíe, Señor, con su Santo Espíritu, que ahora ya no hay nuevas revelaciones, pero sí está la iluminación del Espíritu Santo, que es una de las funciones también del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Es iluminar la mente para poder entender las Escrituras, para poder, eso no es que hay cosas nuevas, sino que ilumina y hace que entienda la Biblia. Así que le pido que hagan cada uno de ellos, Señor, y gracias por este hermoso estudio, como siempre decimos. Amén. Amén. Gracias por el estudio, pastor. Gracias, Solideo. Gloria. Un momento.